Por un lado, tenemos esta idea que va muy entroncada en la tradición americana de la libertad para informar a la obligación de informar. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, el desarrollo del Estado liberal lo que lleva es primero a preocuparse porque los individuos puedan expresarse libremente. Venimos de unas situaciones en las que hay una censura, un control de la información, una serie de estados, mecanismos del Estado que impiden que los ciudadanos se expresen libremente, y esto es lo primero que se busca garantizar. Con el paso del tiempo, el interés se centra no tanto en esta libertad, que ya se da por asumida, que ya se da por establecida y bien guarnecida, y se busca que los gobiernos que están utilizando fondos públicos tengan la obligación de informar a los ciudadanos aquellas cosas que están realizando, es decir, cómo están gastando el dinero público. Todo dentro de esta lógica, también entroncada en la tradición británica y la americana, que es la accountability o la rendición de cuentas. Es decir, los gobernantes electos tienen que rendir cuentas ante sus electores y explicarles en qué están gastando el dinero público. Otro de los elementos que hay que entender a la hora y conjugar a la hora de entender cómo funciona esta evolución de la transparencia, este paso de la libertad para informar a la obligación por informar, es la ampliación de las competencias del Estado. Partimos de estados con unas competencias muy pequeñas y que se van ampliando a lo largo del XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX. En el caso de Estados Unidos, el Estado federal tendrá una estructura mínima, muy pequeña, como ya veremos en los apartados correspondientes, y esta estructura se irá ampliando a lo largo del tiempo. Serán las guerras en las que participe Estados Unidos las que motiven este tipo de cambios. En primer lugar, por ejemplo, la guerra civil, la guerra entre el sur y el norte, será uno de los momentos en los que se produzca una mayor ampliación por parte del Estado federal de su capacidad de acción. La Primera Guerra Mundial y sobre todo será la Segunda Guerra Mundial la que dé el boom definitivo a la intervención del Estado en la economía, en la sociedad, en múltiples aspectos. De manera que un Estado pequeño que se ocupa de muy pocas cosas, pues tiene muy poco de lo que informar. En cambio, a medida que este Estado crece, la obligación de informar se coloca como una obligación fundamental dentro de un Estado democrático. Por otra parte, una tradición filosófica hablaba de los arcane imperii. ¿Qué son estos? ¿No? Estos son los secretos de Estado, los secretos del mando, literalmente, ¿no? Los arcane imperii vienen a decir que hay una serie de elementos o de materias en las que los ciudadanos no deben conocer porque eso impediría la labor de gobierno. Un poco la tradición más absolutista, despótica, proviene de esta idea de que los secretos de Estado se tienen que mantener. Y esta idea, que en principio parece desterrada con los estados liberales, no lo es tanto. Es decir, los estados sí que llegan a mantener este aspecto o esta serie de elementos generalmente relacionados con el ejército, con las relaciones internacionales, con las decisiones al más alto nivel, en las que es necesario mantener determinado secretismo. Bueno, pues esto es arcana imperii. Cuando lleguen al siglo XX, estallarán un poco en esta confrontación entre la libertad de la prensa por informar y el secretismo del Estado. Y entonces harán plantearse, en el caso norteamericano, una confrontación entre la libertad de la prensa y, por otro lado, la mejor gestión del gobierno. Entonces, en este sentido, es un debate filosófico que es mucho más profundo, pero que en los Estados Unidos se dará de una manera que veremos en su momento adecuado. Y por otra parte, otro elemento fundamental que nosotros necesitamos tener en pie para poder entender cómo funciona la sociedad americana es que estamos hablando de una sociedad, la americana, como veremos cuando tratemos el apartado correspondiente, en el que hay una amplia confianza en la sociedad civil, una amplia confianza en el individuo, en su responsabilidad individual para afrontar los problemas que le aquejan. Estamos hablando de una sociedad que se monta prácticamente de cero en un entorno altamente hostil, no solo por la población nativa a la que se enfrenta, sino también por unos medios, una naturaleza que es agreste y difícil de dominar. Esto genera una confianza en la sociedad civil que es capaz de resolver sus propios problemas y, por otra parte, lleva a una desconfianza
ante el poder político. En primer lugar, esta imagen de la desconfianza se traslada a la desconfianza hacia la corona, que toma las decisiones sin que se tenga en cuenta lo que desean los colonos. Pero esta imagen negativa de la política, la imagen negativa de las decisiones que se toman al más alto nivel, llevará y tendrá su inercia a lo largo de toda la historia americana. Entonces solo podremos entender la idea de la transparencia también dentro de este esquema filosófico de pensamiento en el que el individuo prima sobre lo público, sobre lo colectivo, y será necesario que haya una serie de mecanismos que garanticen que esa libertad del individuo es tal que tiene acceso a una información para poder juzgar lo que están haciendo los poderes públicos. A continuación haremos un barrido por todas y cada una de estas cuestiones en los distintos apartados.